Muy buenas tardes, jóvenes, padres de familia. Vamos a comenzar con el video único correspondiente a esta semana, ya la última de trabajo a distancia. El día jueves regresamos todos de forma presencial, primero y segundo grado. Tercer grado se espera hasta el viernes porque el jueves tienen su vacuna, así que los espero el día viernes, por favor. Ya de forma presencial vuelvo a repetir. Únicamente los primeros de la lista, del 1 al 19, ya saben, los que van la semana 1 y los de la semana 2 se me esperan hasta la semana que entra. Comenzamos. El tema que vamos a ver es de razones trigonométricas. Pero antes de eso, vamos a ver una retroalimentación general de lo que fue las actividades de la semana pasada. Como bien recuerdan, fueron tres actividades. La actividad número 9 consistía en calcular el volumen de estos 6 cilindros. La actividad 10 era calcular el volumen de estos 9 conos. Las fórmulas eran muy parecidas, básicamente era la misma, que era multiplicar el área de la base y luego multiplicar el resultado del área de la base por la altura del cuerpo en cuestión, hablando del cilindro. Y en el caso del cono era exactamente lo mismo, pero agregar una división entre 3 para poder deducir lo que es el volumen precisamente de lo que es el cono. Con esta base mecánica, con esta base en donde tenían que comprender lo que es la naturalidad de la expresión de la fórmula, iban a contestar los siguientes 4 problemas. En los dos primeros problemas, pues era hacer básicamente lo que ya habíamos hecho, que es calcular volúmenes, tanto de cilindros como conos. En el problema 1, para ver cuántos volúmenes de vaso cónico cabían en los 4 litros de agua y cuántos volúmenes de vasos cilíndricos igual cabían en los 4 litros de agua. Siguiente problema era únicamente hacer una comparativa del volumen del tráiler con el volumen del depósito para ver si los granos del maíz iban a caber. En el problema 3 y 4, aquí pues eran unos problemas más complejos porque les pedían que pudieran ustedes calcular lo que era la altura tanto del cilindro, en el caso de la cisterna, como del cono, en el caso del silo que iban a construir por ahí el papá de Mariana. Se les comentó que podían hacerlo mediante dos procedimientos. Uno era mediante el despeje precisamente de la fórmula, después de haber comprendido la fórmula, pues poder despejar la altura para ver qué operación contraria pudiera hacer. O el siempre seguro procedimiento de ensayo y error, darle valores precisamente a la altura para ver con qué valores, teniendo ya en cuenta que me dieron el radio, yo puedo encontrar el volumen de 250 litros en el caso de la cisterna y el volumen de 120 metros cuadrados en el caso del silo. Si con el valor que yo pudiera comenzar me da un valor más grande del volumen, pues quiere decir que la altura es menor. Y así sucesivamente hasta poder encontrar la medida exacta o alguna que se acerque. Eso entonces fue lo que tuvieron que haber hecho la semana anterior. El tema que vamos a ver, jóvenes, es el de resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Igual vuelvo a marcarles lo que es el verbo operativo para invitarlos, para proponerles que identifiquemos precisamente el verbo operativo, los verbos operativos de todo texto que yo esté leyendo para poder ir formando una habilidad para que me permita poder alcanzar una comprensión lectora precisamente de lo que estoy leyendo. Aquí me dice que voy a resolver, que voy a resolver problemas utilizando las razones trigonométricas, que eso es lo que vamos a ver esta semana y la semana que regresemos ya de forma presencial. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Son 3, seno, coseno y tangente. Son las razones directas, porque también hay razones inversas, pero esas ya ustedes las van a ver en la preparatoria. Continúo. Previamente, punto número 1, se emplean solamente en triángulos rectángulos, es decir, volvemos a trabajar únicamente con un tipo de triángulo. ¿Cuál triángulo? Aquel triángulo que tiene el ángulo recto. Punto número 2,
vamos a relacionar ángulos con la medida de los lados que lo comprenden. La primera vez que vimos al triángulo rectángulo fue para yo poder encontrar medidas de los lados. Si se acuerdan que eso fue hace algunos temas en Pitágoras. ¿Cómo se llaman esos lados? Pues son los lados catetos y es el lado más grande, que es el lado hipotenusa. Recordando que los catetos pues son precisamente esos lados que forman el ángulo recto. Ahora, con razones trigonométricas, igual vamos a trabajar con catetos, vamos a trabajar con hipotenusa, pero para no encontrar la medida de los lados. Va a ser para encontrar la medida de los ángulos, como aquí dice en el punto 2. Punto número 3, vamos a ocupar de una calculadora científica para la conversión decimal a grados. Como vamos a encontrar precisamente la medida de los ángulos, para eso vamos a requerir una calculadora científica o una tabla de razones trigonométricas, que esa tabla yo ya se las voy a llevar de forma presencial. Y por último me dice que vamos a comenzar con la ubicación de los lados que requiere cada razón. Eso es lo que vamos a hacer esta semana, jóvenes. Ubicar los lados que requiero para poder entablar, para poder utilizar alguna de las tres razones. Básicamente, jóvenes, en la actividad de hoy vamos a desarrollar la observación, la selección y con esas cantidades que yo pueda elegir, las vamos a dividir. Tan tan, solamente eso. Todavía no nos vamos a meter a conversiones porque vuelvo a repetir, eso ya va a ser en la forma presencial. Continúo. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Pues como dice el aprendizaje esperado, son tres, que es seno, coseno y tangente. Razón, jóvenes, es una palabra similar que quiere decir lo mismo que una división. Cuando yo vea en un libro de matemáticas, en la página de internet, la palabra razón matemática o razón, me está haciendo alusión precisamente a una división. ¿Qué es lo que vamos a dividir? Aquí me está mostrando cada una de las tres funciones, de las tres razones trigonométricas, que es la razón seno, razón coseno y razón tangente. La razón seno me dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. La razón coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y finalmente, la razón tangente me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, como ustedes saben, un triángulo rectángulo tiene dos catetos. Ahora los vamos a definir como cateto opuesto y cateto adyacente. Pero, ¿cómo voy a definir esos nombres? Con base en la siguiente instrucción. Me dice, las razones dependerán totalmente del ángulo que se quiera calcular. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de un triángulo rectángulo, el cual me está mostrando precisamente los tres ángulos. De los tres ángulos que me está mostrando, yo ya sé cuánto mide uno, que es precisamente el ángulo recto, marcado con la letra C. Por tanto, las razones trigonométricas me van a servir para encontrar la medida de los otros dos lados. ¿Sale, jóvenes? Porque esas medidas pues no me está dando el triángulo. ¿Qué es lo que entonces yo voy a analizar aquí? Primeramente, que recordar que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, si yo ya tengo un ángulo que mide 90, por lógica, la suma de los otros dos me va a dar también 90, porque 90 y 90 es 180. Esto yo se los comparto como información muy general para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo van a funcionar mis razones trigonométricas? Aquí las tenemos, seno, coseno, tangente. Me dice que va a depender totalmente del ángulo que se quiera calcular. Por ejemplo, la función, aquí la tenemos, seno de A, es decir, es del ángulo A. Aquí lo tenemos en color rojo. Me dice que la función general es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo me posiciono en el ángulo A, yo tengo dos catetos, que es cateto A y cateto B. Pero la fórmula me dice el cateto opuesto. Entonces, si yo estoy posicionado en el ángulo A, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? Partiendo precisamente del concepto de la palabra opuesto. Quiere decir enfrente, en contra. ¿Cuál de los dos catetos va a estar en contra? Pues puedo verlo de forma gráfica,
que es, que es la línea A o el lado A. Por tanto, mi fórmula que me dice seno de A va a ser igual a entre C. ¿Por qué C? Pues porque la hipotenusa aquí me la está representando con la letra C. Siguiente, me dice coseno de A. ¿Cuál es la fórmula general de coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La palabra adyacente quiere decir al lado de. Entonces, si yo me ubico en el en el ángulo A, ¿cuál va a ser el cateto que esté a un lado? ¿B o A? Pues obviamente va a ser B, porque A es el opuesto. Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Coseno de A va a ser igual a cateto opuesto, representado con la letra B, hipotenusa va a ser la letra C. B sobre C. Por último, tangente me dice que la razón general es cateto opuesto sobre cateto adyacente, igual, si yo me ubico en A, que aquí lo tengo, el cateto opuesto va a ser A y el cateto adyacente, es decir, al lado de, va a ser B. Por tanto, mi división quedaría A sobre B. Ahora voy a hacer lo mismo con los senos, con seno, coseno y tangente, pero ahora del ángulo B, que está de color verde. Aquí lo tenemos. Me dice la expresión general de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo me posiciono en B, ahora mi cateto opuesto no va a ser A. Ahora va a ser B. Aquí lo tenemos. Opuesto, enfrente, en contra. Hipotenusa sigue siendo C, entonces va a ser B sobre C. Ahí está. Ahora me voy a la siguiente función, que es coseno de B. ¿Cuál es la expresión de coseno? Aquí la tenemos. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si yo me posiciono en B, que es vuelvo a repetir, el ángulo verde, ¿cuál va a ser mi cateto adyacente? Es decir, al lado de. Aquí lo tenemos, marcado con la letra A. Por tanto, la función quedaría A sobre C. Cateto adyacente al lado de sobre C, que es la hipotenusa. Y finalmente, tangente de B, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos que es posicionándome precisamente en el ángulo B. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? Va a ser B. ¿Cuál va a ser el cateto adyacente? Es decir, al lado de es A. B sobre A. Y aquí lo tenemos. B sobre A. La tangente de B. ¿Sale, jóvenes? Esta misma explicación que les acabo de dar, ahora aquí se las estoy presentando con 3 diferentes triángulos, pero ya no de forma general, ahora de forma concreta. Es decir, ya no utilizando letras, ahora utilizando números y por ende, precisamente haciendo las divisiones. Como nos podemos dar cuenta, jóvenes, es hacer exactamente lo mismo que les acabo de explicar aquí, pero ahora, como les comento, tomando los valores concretos, es decir, sustituyendo. Vámonos al seno, coseno y tangente del ángulo E en el primer ejemplo. Me dice que me voy a posicionar en el ángulo E. Aquí está, el ángulo E. Entonces, este ángulo E, para yo poder encontrar seno, me dice que la expresión es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por tanto, si yo me posiciono en el ángulo E, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? 6 u 8. Pues obviamente va a ser el 8 porque está opuesto, enfrente, en contra de. Y la hipotenusa es 10. Entonces va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, 8 sobre 10 es igual a 0.8. ¿Sale, jóvenes? Me paso ahora a la situación del triángulo verde. Vamos a encontrar ahora coseno de n. Aquí está n. La expresión de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, cateto que esté a un lado del ángulo n, que aquí me puedo dar cuenta que es el medida número 12. Entonces es cateto adyacente entre hipotenusa, coseno de n.
Si yo estoy posicionado en N, ¿cuál va a ser mi cateto adyacente, el que está a un lado? ¿5 o 12? Pues obviamente es 12 porque está a un lado. 12 entre hipotenusa, que les recuerdo que es el lado más grande. Entonces sería 12 entre 13, me da como resultado 0.923. Ahora, jóvenes, en este tipo de casos, cuando ustedes comprueben esta parte con su calculadora, se van a dar cuenta que salen muchísimos decimales. No pasa absolutamente nada. De todos esos decimales, únicamente me van a tomar 3. ¿Sale, jóvenes? Y de esa forma es como van a contestar la actividad correspondiente a esta semana. No me voy paso a paso, porque ya eso ya lo hice aquí en la expresión general. Únicamente aquí tomé 2 ejemplos para que ustedes pudieran comprender que es hacer lo mismo, pero de forma concreta. Y sobre todo para que el video no quede muy largo, porque luego se batalla mucho para subir. ¿Sale, jóvenes? ¿Qué es entonces lo que van a hacer? Estas mismas representaciones de seno, coseno y tangente los van a calcular de los ángulos en cuestión. Solamente tener en cuenta, jóvenes, que el cateto opuesto va a ir cambiando, como dice aquí, dependiendo de qué, del ángulo. ¿Sale, jóvenes? Entonces, aquí están los 4 triángulos que van a hacer. Ya saben, cualquier queja, duda o sugerencia directamente a mi WhatsApp personal. Muy buenas tardes.